día de hoy. Sean cordiales y muy buenas tardes. Reciban un saludo académico de la Corporación CEFICAP. Unas cordiales tardes para todos y cada uno de ustedes que nos acompañan en la presente jornada académica del día de hoy. Continuamos justamente con las sesiones correspondientes al tópico que están asignados a este diplomado, específicamente en Derecho Comercial y Aduanero y otras materias. El día de hoy vamos a abordar justamente la temática que está vinculada justamente al ámbito de los derechos reales, el derecho de las cosas, el derecho procesorio, el ámbito del derecho de propiedad, y toda la temática que está contenida justamente en el ámbito justamente de la posesión. Para esto se ha preparado un material justamente muy detallado, contenido justamente en este PPT o PowerPoint, que paso a compartir con ustedes inmediatamente, y que van a acompañar justamente en los minutos siguientes, a fin de poder justamente entender el contenido, de todo lo que implica pues, las características que forman parte justamente de lo que se conoce justamente como el derecho de los reales o el derecho de las cosas. Estoy subiendo justamente este PPT, el cual justamente contiene justamente toda la temática, derechos reales, la posesión y la propiedad. Les saluda el ponente, el doctor Jorge Luis Mayor Sánchez, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, doctorando en Derecho del Trabajo por la Universidad de Salamanca en España, y cuento con estudio de maestría en Derecho Procesal, en Política Jurisdiccional y Derecho de la Empresa con mención en Gestión Empresarial, todos estos 3 maestrías por la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y al mismo tiempo tengo un diplomado en Derecho Administrativo Económico por la Universidad de Salamanca, España. Entramos en materia, entonces, justamente para todos los que nos están acompañando en estos momentos y que se van a incorporar justamente en los minutos sucesivos. Hoy día justamente tenemos asignado justamente el tópico de los derechos reales, teniendo en cuenta el ámbito de los conceptos, elementos y caracteres o características. Vamos a señalar justamente todo lo que consiste en los orígenes, específicamente de la expresión derechos reales. ¿Qué son derechos reales, justamente, o también conocidos justamente como derecho de las cosas? Entendemos esto que en inicio no existe una denominación tal. Sí, cuando hablamos de los derechos reales o los derechos de las cosas, no existe una denominación tal como hoy día la conocemos en el ámbito jurídico peruano y a nivel internacional sobre esta denominación en sí, inclusive dentro del derecho romano. El derecho romano se conocía como res, la palabra latina que significaba las cosas. Hay una denominación que va surgiendo en la Edad Media, en el Medioevo, a través de los glosadores, comentadores ya propiamente del derecho romano, y se define pues que el derecho real es una derivación del latín res, que significa cosas. En consecuencia, las legislaciones tanto de Alemania, de Brasil y otras han optado justamente por la denominación del derecho de las cosas. En nuestro país, en el Perú, se utiliza la denominación derechos reales. Entonces, cuando hablamos justamente en el Perú de derechos reales, estamos hablando del derecho de las cosas. Ahora, diversos autores o especialistas en el ámbito del derecho civil, como Eugenio Castañeda y otros, Berezáfil, Freitas, entre otros, piensan que la denominación de derechos reales realmente la propuso el civilista Savigny. ¿No? Savigny fue el que justamente determinó, justamente por denominar a esta terminología por derechos reales, tal como los conocemos hoy día en nuestro país. Pero en sí, ¿cuándo aparecen los derechos reales? ¿No? Los derechos reales, por versar justamente sobre bienes, son de una primera existencia. ¿A qué nos referimos? Que la problemática que surge entre el momento del surgimiento de la decisión moderna, de lo que se conoce como derechos reales y derechos personales, se da mucho después. ¿Por qué? Tiene sentido, podríamos decir, en las primeras etapas del derecho o en la infancia del derecho, que en los pueblos primitivos solo debieron existir los derechos reales, los derechos sobre las cosas, por ser los más simples, los más conformes, con el materialismo propio justamente de aquellas que quisiéramos justamente ser más didácticos y conocer justamente este ámbito. Ustedes lo pueden ver en la siguiente infografía que he preparado para ustedes. Derechos reales comporta un especial poder directo e inmediato que una persona, cualquiera de nosotros, tiene sobre un bien con una validez absoluta frente a cualquier sujeto, sin considerar a nadie particularmente obligado, ni causa especial alguna. Por lo tanto, derechos reales tiene entre sus elementos el sujeto y el objeto.
¿Qué es el sujeto? El sujeto es todo derecho real que existe un sujeto, que viene a ser la persona que posee tal derecho en sí, es decir, el titular. Puede haber dos o más titulares de un mismo bien en régimen de copropiedad. Pero en cuanto al objeto, cuando hablamos en sí del derecho real como objeto, estamos hablando de un bien determinado, específico, individualizado, y este bien individualizado, ¿no?, puede ser una res corporalis, es decir, una res incorporalis. Estamos hablando de otros derechos que no son tangibles, que no se pueden tocar, como son el derecho de autor, el derecho de propiedad industrial, etc. Entonces tenemos derechos materiales, derechos inmateriales, en el ámbito justamente de los derechos reales. Es así que hoy día, por ejemplo, en nuestro país está muy difundido lo que son los derechos justamente de propiedad intelectual, progresivamente, y el derecho de propiedad intelectual. Pero aquí están los caracteres, o por decir, las características propias del derecho real. ¿A qué nos estamos refiriendo? A un poder directo, que en principio hay pues una tendencia física, material tangible, bien, pero que no es de necesidad absoluta. Pues el poder puede ser jurídico o formal, por ejemplo, la hipoteca o la prenda, ¿ya? Esa es una primera definición. Pero si hablamos de un carácter del derecho real como poder inmediato, tenemos en cuenta que en inmediación supone que no se requiere la cooperación, colaboración de sujeto alguno para ejecutar tal poder, dándose directamente la relación persona-bien, titular de un bien, sin tener en cuenta otro sujeto. Otra característica del derecho real, es decir, más allá del poder directo sobre un objeto, una cosa, el poder inmediato es el poder absoluto. Es decir, se paternaliza en la oponabilidad o validez frente a todos. Y esto implica justamente el erga omnes, que es justamente el poder absoluto que se puede tener sobre una cosa. Asimismo, tenemos en toda esta situación algo que se denomina justamente de manera muy tangible. Estamos hablando que importa justamente la posibilidad de negar a otro justamente el ejercicio o la titularidad del derecho. Esto implica el jus prohibindi, salvo el caso justamente de copropiedad. Esto implica el derecho, característica del derecho real como poder de exclusión. Otra característica de este derecho, esto último, la tutela a través de acción real o posea un bien ilícitamente, es decir, una acción completa y absolutamente directa. También hay acciones indirectas a través justamente de las acciones posesorias o interdictos. Esto es muy importante tener que enfatizar. De ahí que tenemos una clasificación enorme de los derechos reales. ¿Y cuáles son este tipo de clasificaciones? Las clasificaciones hoy día aceptadas actualmente son las del derecho real pleno, como es la propiedad, y del derecho real limitado o sobre cosa ajena. Estamos hablando del derecho de goce. Es decir, nombre y superficie. Pero también hay otros derechos de garantía que surgen sobre los derechos reales, como son la hipoteca, la prenda y la anticresis. Dentro de esta clasificación de derechos reales, tenemos, por lo tanto, derechos reales principales, implica la propiedad que se ejerce sobre un bien propio que permite, y el valor en cambio y disposición. La copropiedad y su modalidad de propiedad horizontal, como son también los derechos de autor y de propiedad industrial. Estos son los derechos reales principales. Pero también existen los derechos reales limitados o relativos. Es decir, aquellos derechos que implican otorgar a su titular un derecho parcial, derivado o desmembrado de la propiedad, y son denominados derechos sobre cosa ajena,
según el atributo que concedan o que en su momento se puedan conceder. Es así que existe el derecho de goce o disfrute, el uso, el usufructo, la habitación, la servidumbre y superficie, en la cual sí hay una tenencia material, no solamente la tenencia, sino la posesión y en cierto momento la propiedad. Pero también existen otros derechos de garantía, como son la hipoteca, la prenda, la anticresis, el derecho de retención, en donde no hay necesariamente una tenencia física, sino de carácter jurídico. Ahora, hay que tener en cuenta que hay una serie de diferencias y semejanzas entre los derechos reales y el derecho de obligaciones. Quiero que ustedes vean en unos segundos cuál, en la infografía que les estoy presentando en el presente PPT o PowerPoint, cuáles son esas diferencias marcadas entre derechos reales y derecho de obligaciones. Pueden revisarla justamente en breves segundos. Perfecto. Tenemos, pues, por un lado, los derechos reales, en donde existen facultades que ejercen una persona sobre un bien de modo directo o inmediato. En los derechos reales, el objeto de derecho lo constituyen los bienes y las cosas. Y en los derechos reales giran alrededor de la propiedad y sus desmembraciones, y la relación es entre el sujeto y el bien. Mientras que el derecho de obligaciones está constituida por la relación jurídica de en el derecho de las obligaciones, el objeto del derecho está constituido por las prestaciones, y en el derecho de las obligaciones, a diferencia de los derechos reales, la relación es entre el sujeto activo y el sujeto pasivo. Mientras que en los derechos reales giran alrededor de la propiedad y sus desmembraciones, y la relación es entre un sujeto y el bien. Entonces, esas son las diferencias marcadas entre el derecho real o derecho de las cosas y justamente el derecho de obligaciones. También existe una diferencia de acuerdo a la teoría clásica. Pueden ustedes visualizar derechos reales y derecho de las cosas. Por lo tanto, hay una diferencia de acuerdo justamente a las teorías clásicas que son propias justamente del derecho, que ustedes pueden justamente determinar y que ustedes pueden visualizar justamente con relación a cómo ha evolucionado justamente el derecho justamente real, justamente en el mundo justamente jurídico y legal, no solamente en nuestro país, sino a nivel global y de carácter internacional. Por lo tanto, hoy día podemos justamente definir todo esto bajo cierto tipo de naturalezas: derechos reales versus derechos personales. Quiero que ustedes visualicen justamente en este PPT estas dos columnas paralelas, en justamente donde he podido determinar y señalar este paralelismo que existe entre derechos reales y derechos personales. Por favor, si ustedes lo pueden visualizar, revisen esto en unos breves segundos y justamente vamos a seguir trabajando en todo este tipo de temática que nos va a ayudar justamente a entender cómo justamente se está desarrollando justamente que en los derechos reales existen dos elementos: el titular y la cosa. Pero de los derechos personales existen tres elementos: el sujeto activo, el sujeto pasivo, y específicamente estamos hablando justamente de una persona, un individuo, en este caso cualquiera de nosotros, una persona, un ciudadano, un administrado, que está justamente vinculado en ese ámbito justamente de carácter jurídico y de carácter que también existe por parte de los derechos reales, son creados por ley. Por lo tanto, los derechos reales son creados en base justamente de manera taxativa por ley con número clausus. Esos son los derechos reales que existen, que están dados en este caso por el Código Civil de 1984, y no hay justamente otros derechos justamente adicionales, conexos o anexos justamente que podamos nosotros decir
que podemos inventar, crear, adicionar, en este caso especular, y poder justamente determinar, según nuestro buen entender, qué otros derechos podrían ser más. En cambio, los derechos personales son ilimitados, y esto nos lleva justamente a un número de carácter justamente apertus, justamente, y eso es muy importante que tengamos justamente tenerlo en cuenta todos y cada uno de nosotros justamente en este tipo de factibilidades. Pero también en un derecho real hay una transmisión formal, y en los derechos justamente reales, justamente, en este caso personales, la transmisión no requiere un formalismo justamente de carácter legal. Eso es muy importante tenerlo en cuenta para todos y cada uno de nosotros justamente en este tipo de actividades de carácter jurídica y sobre todo de carácter general. Los derechos reales se adquieren por su copión, mientras que el de los derechos personales no se adquieren justamente por su copión. Eso implica justamente que tenemos, justamente en la naturaleza del derecho, lo siguiente, que los derechos reales tienen una duración de carácter ilimitado, por lo tanto no hay prescripción de carácter extintiva, mientras que en los derechos personales sí opera la prescripción de carácter justamente extintiva. Esto nos lleva a tener, como lo dice el siguiente PPT o PowerPoint, una factibilidad justamente muy clara que implica justamente el sistema de los derechos reales. Los sistemas de derechos reales, que son muy complejos, que son muy trabajosos, nos lleva a entender justamente que existen los números clausus y los números apertos. Como ustedes justamente se los he comentado en minutos previos, nos lleva justamente a una relación justamente que nos permite justamente de manera sucinta, de manera justamente clara, de manera precisa y concisa, entender esas diferencias. ¿Y qué es lo que adopta justamente el Código Civil peruano de 1984? ¿Cuál es el Código Civil de 1984, que es está vigente en nuestro país? ¿Cuál es el sistema que adopta? Nuestro Código Civil adopta el sistema de números clausus, que implica que no se pueden crear derechos reales que no sean los que estén contenidos en el artículo 881 del Código Civil peruano de 1984, vigente justamente hoy día en la fecha en nuestro país. Pero también son derechos reales los que están específicamente regulados en el libro quinto de Derechos Reales del Código Civil de 1984 y otras leyes. Eso es lo que hoy día se conoce justamente como nosotros, como los números justamente clausus o los números ahora. Esto nos lleva a entender cuál sería la diferencia entre cosas y bienes. Queremos justamente ser claros, ser específicos y determinar realmente cuál es esa diferencia entre lo que nosotros conocemos como las cosas y los bienes dentro del mundo de los derechos reales. Los bienes, si queremos ser un poco históricos, podríamos decir lo siguiente. Podríamos justamente llegar a venir lo siguiente. La historia nos habla pues que en el principio los bienes son de propiedad común, de forma colectiva, las personas se sirven de lo que ofrece la naturaleza para sobrevivir. Posteriormente ya aparece la propiedad privada de una minoría. En consecuencia, algunos se encuentran en situaciones de privilegio frente a otras personas, ya que no todos logran acceder a los bienes de gran valor. El hombre sedentario, surgen los problemas en la sociedad esclavista, el feudalismo y posteriormente el capitalismo, que es la era en que nosotros estamos viviendo. Pero ¿cuál es la formalidad de los derechos reales? ¿Cuál es esta formalidad que nos da la ley? El concepto de derechos reales no es el resultado de un derecho real abstracto o imaginario. Es fruto de un proceso de inducción a base de figuras particulares, como la propiedad, la posesión, la hipoteca, la prenda, que surgieron cuando no existía el concepto de derecho genérico real. Por eso se afirma que aparecieron inductivamente de lo particular a lo general, en un proceso histórico de carácter inverso. De ahí que existe una gran diferencia en lo que es una cosa y lo que es un bien. Pero antes de ver este tipo de diferencias, quisiera que vean este tipo de gráficos para poder determinar cuál es el concepto de bien y el origen etimológico del concepto de bien, que nos va a llevar en su momento a entender las diferencias entre cosas y bienes propios. Perfecto. Tenemos justamente lo siguiente.
Las cosas son todo lo que tiene entidad, ya sea corporal o espiritual, natural, artificial, real o abstracta. El objeto es inanimado por oposición a un ser viviente, en contraposición a personas de esclavitud, inclusive el esclavo en esa época era pues una cosa. En el objeto material, en oposición a los derechos creados sobre él y a las prestaciones personales. ¿Pero qué es un bien? Nosotros hablamos de los bienes, nuestros bienes, bienes propios, bienes comunes. Un bien es aquello que en sí mismo tiene el complemento de la perfección en su propio género, o lo de lo que es objeto de voluntad, lo cual ni se mueve ni puede moverse, sino por el bien que sea verdadero o aprendido falsamente como tal. Por lo tanto, los bienes son el patrimonio, la hacienda, los caudales, y estamos hablando de bienes como cosas materiales, son materiales en cuanto sean objeto de derecho. Definidas estas diferencias, ya tenemos un concepto de bien dentro del mundo de los derechos reales. Pero es un concepto amplio y al mismo tiempo genérico. ¿A qué nos queremos justamente referir a esto? Dentro del concepto amplio genérico, comprende justamente el bien a objetos materiales, objetos y valores justamente pecuniarios que componen el patrimonio, todas las cosas que nos rodean y los objetos inmateriales que tienen existencia abstracta, creada por el ser humano, por el hombre, como autores, como derechos autorales y la propiedad industrial. Pero también existe un concepto específico del concepto bien o restringido, que este comprende únicamente por los objetos inmateriales, es decir, los derechos autorales y el de la propiedad industrial, que tienen existencia de carácter abstracta, creada por el hombre, lo cual representa un valor apreciable en dinero. Por lo tanto, el concepto bien proviene de la voz latina, bonum, que significa felicidad o bienestar. Eso significa tener bienes, tener felicidad y bienestar. Pero el concepto legal de bien sería que conforme al espíritu del Código Civil de 1984, puede establecerse que por bienes se entiende los objetos materiales, como son las cosas, los objetos inmateriales, derechos que tienen valoración económica y por consiguiente son susceptibles de goce y de dominación humana. Entonces ya vamos aclarándonos. Por consiguiente, hay elementos de bien en el mundo de los derechos reales. Está justamente la individualización en el mundo exterior, que puede ser material o inmaterial, basta que sea nominal, y tiene en cuenta la utilidad derivada de su valor. Por lo tanto, deben ser objetos que tienen un carácter para bien, que tienen una utilidad. Por lo tanto, también implica que tiene una situación vinculada a los elementos del bien, como la apropiabilidad, que implica que estos bienes deben ser susceptibles de goce, pero también de dominio, de dominación. Ahora, se habla mucho justamente de la extrañeza del sujeto, porque bien es lo que contrapone a la persona. Ahora, existe una característica del bien. El bien implica cosas, es un ente material e inmaterial, es externo a los sujetos, a los individuos, a las personas, a los seres humanos, tiene una proporción de utilidad, satisface interés patrimonial, implica objeto de relaciones jurídicas, tiene un valor económico, y asimismo son en su momento pasibles de apropiación y ejercicio de titularidad, y por lo tanto son inmateriales. Por eso es que muchas personas dicen que hay bienes inmateriales que tienen inclusive mucho valor económico que justamente un bien de carácter tangible o un bien de carácter físico o material. Ahora, hablamos mucho de la clasificación de los bienes. Ahora, por la calidad justamente o naturaleza de las cosas, estos bienes son corporales y incorporales. Un bien corporal, dentro de los derechos reales, son todos aquellos que pueden prescribirse, pueden percibirse por los sentidos. La casa, la corriente eléctrica, mientras que un bien incorporal son aquellos impresenciables por los sentidos, no se pueden percibir por los sentidos, no tienen una concreción material, por ejemplo, un crédito, derechos intelectuales como el derecho de autor, inventos,
Esto implica justamente, inclusive, el ser autor de una obra literaria implica que es un bien de carácter incorporal. Pero existen dentro de los derechos reales los bienes muebles e inmuebles. Un bien mueble son aquellos que pueden justamente ser tratados o transportados de un lugar a otro sin que se altere su sustancia y que están señalados en el ordenamiento civil, comprendidos en el artículo 886 del Código Civil Peruano de 1984, como pueden ser un automóvil, maquinarias. Mientras que un bien inmueble son aquellos bienes que no pueden ser transportados de un lugar a otro, que por lo general se encuentran arraigados al suelo, los que están comprendidos en el artículo 886 del Código Civil Peruano de 1984, por ejemplo, una casa, un predio, un terreno. Pero también hay bienes consumibles y no consumibles dentro del mundo de los derechos reales. Un bien consumible son aquellos que se extinguen con el primer uso. Por ejemplo, alimentos, pagar un pasaje. Pero bienes no consumibles son aquellos de una utilización más duradera, como pueden ser los muebles, los artefactos eléctricos. Pero también existen bienes fungibles y no fungibles dentro del mundo de los derechos reales. Y un bien fungible son aquellos que son reemplazables por otros de igual naturaleza. Y la fungibilidad es un concepto relativo y subjetivo. Ejemplo, un ejemplar de un libro es igual que los otros, pero si ese ejemplar no tiene dedicatoria, no será un bien fungible. Y hay bienes no fungibles, que son aquellos que no pueden ser reemplazados porque presentan desde ya una individualidad que lo hace extraño a los otros, por no decir hasta único. Pero también existe dentro de los derechos reales los bienes divisibles o bienes indivisibles. Y un bien divisible son aquellos que son susceptibles de dividirse, fragmentarse en partes homogéneas, conservando la esencia y la función misma del sector. Ejemplo, el dinero, los predios, un árbol, un animal muerto, etc. Y un bien indivisible son aquellos que no pueden ser fraccionados o puestos en esta categoría sin que pierdan justamente su menoscabo y en consecuencia dejan de tener la misma funcionalidad. Por ejemplo, un bien indivisible puede ser una estatua, un semoviente o un reloj, por ejemplo. Pero también hay bienes registrables y no registrables. Por eso que los derechos reales nos conducen muchas veces al mundo del derecho notarial y también al derecho registral. Ese es otro mundo, justamente, el que tiene su raíz primigenia, escindible, de los derechos reales. Y un bien registrable son aquellos que aparecen en los registros públicos, sean muebles, inmuebles, ejemplo, un vehículo, el ganado, o mediante marcas y señales. Y un bien no registrable son aquellos que no están investidos de formalidad de registro y por lo tanto son iguales unos de otros. Por ejemplo, un artefacto eléctrico que tiene una producción masiva, un libro que puede tener una tirada de miles de ejemplares en una sola edición. Pero también existen bienes presentes y futuros. Yo quisiera que se detengan breves segundos solamente a ver este PPT o PowerPoint, el número 7, y poder entender un poquito justamente qué es de lo que son bienes presentes y bienes futuros, justamente, porque a veces genera justamente en el mundo de los derechos reales alguna especulación, alguna preocupación, justamente, porque nos lleva a entender justamente en este tipo de dinámicas, justamente de carácter normativa o de carácter justamente legal, entender justamente esa conceptualidad propia, justamente de lo que conlleva justamente entender qué es un bien futuro, o sea, qué podemos entender, ¿no? Teniendo en cuenta justamente lo complicado que muchas veces de manera justamente progresiva y que nos lleva a entender justamente qué es lo que queremos justamente ir conociendo progresivamente al analizar este tópico tan interesante, porque nos lleva a entender justamente, dadas las circunstancias, este tipo justamente de materias concretas. Los bienes presentes son aquellos que tienen esa esencia en la actualidad. Y en estos momentos, por ejemplo, una tonelada métrica de papa, ¿no? Un vehículo, pero los bienes futuros dentro del mundo de los derechos reales son bienes que existirían en un plazo más o menos breve, lo que todavía no se da. Por ejemplo, la cosecha de hortalizas, el próximo semestre, el tiraje de una revista del próximo año. Pero también por las relaciones entre las cosas,
existen bienes simples y bienes compuestos. Miren lo complejo que es el mundo de los derechos reales. Porque bienes simples son aquellos bienes que se manifiestan en la unidad, un vehículo, un artefacto eléctrico, por ejemplo. Pero bienes compuestos son aquellos bienes que forman dos o más unidades singulares, ejemplo, 3 vehículos, 10 artefactos. Pero también existen los bienes principales y los bienes accesorios. Y un bien principal son aquellos bienes que tienen una vida jurídica independiente. Ejemplo, un inmueble, una casa. Pero un bien accesorio son aquellos bienes que no tienen existencia autónoma o independiente. Y para tener existencia se encuentran incorporados a otro bien. Por ejemplo, las instalaciones sanitarias, las instalaciones eléctricas. Por otro lado, existen los bienes frutos y los productos. Y acá trabajamos mucho nosotros justamente los abogados y otros operadores jurídicos, porque los frutos son justamente aquellos bienes, provechos renovables, que producen un bien sin que se altere ni disminuya su sustancia, como por ejemplo, es el aprovechamiento de las manzanas de un árbol, y estos frutos pueden ser frutos naturales, industriales o frutos civiles. Un producto, por lo tanto, son justamente estos bienes, que son provechos no renovables, que se extraen de un bien, su rendimiento económico es perecible, y hay una modificación en la sustancia de ese bien. Por ejemplo, la extracción de minerales. Esos son productos. Por eso es que nosotros le llamamos productos minerales, ¿no? Eso es muy importante tenerlo en cuenta y presente en todo momento. Pero también están justamente la clasificación dentro del mundo de los derechos reales de los bienes según el Código Civil de 1984. Y si ustedes justamente están en ese escenario, verán que hay bienes inmuebles, como son justamente el artículo 885 del Código Civil de 1984, y dentro de los derechos reales o bienes inmuebles está el suelo, el subsuelo, el sobresuelo, el mar, los lagos, los ríos, los manantiales, las corrientes, el agua, las minas, canteras, depósitos de hidrocarburos, los diques y muelles, justamente las concesiones para explotar servicios públicos, las concesiones mineras obtenidas por particulares, los derechos sobre inmuebles inscribibles en el registro y lo demás a lo que justamente se refiere la ley o les confiere tal calidad. Tengan en cuenta que este Código Civil de 1984, que tiene justamente el libro quinto, el libro 5, que tiene que ver justamente con derechos reales, justamente se expidió con el código íntegro el año 1984. A la fecha de ese código, pues prácticamente después de aproximadamente 38 años, casi ya 4 décadas, ha quedado completamente desfasado. Y hay que ha sido derogado. Y ahí les estoy poniendo de manera actualizada en este PPT aquellos numerales del artículo 885 con materia de los derechos reales que ya no tiene vigencia. Pero también existe dentro de los derechos reales estos bienes muebles, como son los vehículos terrestres, las fuerzas naturales susceptibles de apreciación, las construcciones en terreno ajeno, los materiales de construcción o procedentes de demolición, si no están unidos al suelo, los títulos valores, cheques, pagarés, letras de cambio de cualquier clase o instrumentos donde conste la adquisición de estos créditos o derechos personales. Los derechos patrimoniales de autor, de invento, patentes, nombres, marcas, lemas, signos distintivos y otros similares. Las rentas o pensiones de cualquier clase, y así como las acciones o participaciones que son muy propias del derecho societario, que cada socio tenga en sociedades o en asociaciones, aunque éstas no pertenezcan a bienes inmuebles. También están los demás bienes que puedan llevarse de un lugar a otro, que son bienes muebles, y los demás bienes no comprendidos en el artículo 885 sobre bienes inmuebles que les comenté segundos atrás. Hay un proyecto de reforma del Código Civil de 1984, ¿no? Con relación justamente al tema de derechos reales en el Perú, a este código ya un poquito viejo, que es el Código Civil de 1984, que pretende dividir los bienes en la lógica del derecho civil peruano, solamente en dos grandes grupos: los bienes registrados y los bienes no registrados. Dado que nosotros tenemos mucha cercanía en el ámbito de los derechos reales con el ámbito del derecho registral. Y dividir todos estos bienes en bienes registrados
conllevaría en este proyecto entender bienes corporales como son los muebles e inmuebles o los bienes incorporables. Y tener bienes no registrables en dos grandes grupos, bienes registrables y bienes no registrables. Eso me parece tal vez una forma actual, moderna, en pleno siglo XXI, de poder justamente tener esta división con respecto a los derechos reales en el Perú. Pero también hay esta temática de los bienes del Estado. Los bienes del Estado que son bienes de dominio público y también divididos justamente en el mundo de derechos reales como bienes de dominio privado dentro de los bienes justamente que pertenecen al Estado, a un país. Pero todo el mundo de los derechos reales tiene que ver con las partes integrantes y las partes accesorias de un bien. Y aquí les presento justamente un PPT que trata justamente de resumir visualmente todo lo que nosotros podemos entender justamente como partes integrantes de los bienes dentro del mundo justamente de los derechos reales. Porque sobre ellos nace justamente, en este caso, el derecho de propiedad y el derecho justamente de posesión que vamos a tratar en breves minutos. Entonces, todo quisiera que vean justamente esto que es partes integrantes, porque esto nos va a llegar a entender justamente la materia y los tópicos consecuentes justamente vinculados justamente los minutos siguientes a lo que estamos justamente abordando. Y nos estamos refiriendo específicamente, cuando hablamos justamente de partes integrantes, nos referimos a un bien inmueble, bien inmueble que es incorporado justamente a otro bien inmueble, ¿no? Y eso nos lleva a entender justamente que físicamente no pueden ser separados, pues originaria su deterioro o destrucción, y todo bien que se une físicamente a otro que resulta siendo parte integrante. Por lo tanto, se habla de una serie de características, unión física del bien simple a otro bien compuesto, o una inseparabilidad justamente del bien, o que al mismo tiempo no pueden ser objeto de derechos particulares. Todo ello se desprende del contenido del artículo 887 del Código Civil Peruano de 1984. Pero también hay una serie de ejemplos de partes integrantes. Por ejemplo, ladrillos, columnas, vigas, y todos justamente los bienes materiales, justamente que tiene que ver justamente con este ámbito, que tiene que ver justamente con esta materialidad, que tiene que ver justamente con los bienes de construcción de una casa, que son partes integrantes de un bien justamente inmueble. Pero también está el motor, las llantas, el timón, que son también las partes integrantes de un vehículo, o en este caso justamente de un automóvil. Pero hay bienes accesorios. Y dentro del mundo de los derechos reales, ¿qué son? Siempre hay bienes muebles que sin perder su condición de individualidad y autonomía, están destinados justamente de forma duradera al servicio, bien económico o orientación de un bien principal. Y estos bienes accesorios tienen como características que son bienes muebles, son bienes destinados a cumplir un fin económico o ornamental, y son pasibles de relaciones jurídicas independientes. Por lo tanto, las partes integrantes de un bien y sus accesorios corren justamente la suerte del principal. Y dentro del mundo de los derechos reales, ¿dónde está esto? Está contenido taxativamente en el artículo 889 del Código Civil Peruano de 1984. Por lo tanto, ejemplos de bienes accesorios son, por ejemplo, el tractor que se incorpora a la finalidad económica de la explotación agrícola, es decir, es un bien accesorio. Pero también son bienes accesorios los animales de labranza, los implementos agrícolas, las semillas, el forraje, los abonos, conejos, pichones, de palomas, que son bienes accesorios a un fondo agrícola. Pero ¿qué son frutos y productos del mundo justamente de los derechos reales? Los frutos tienen un concepto. Los frutos es un bien que es fruto de otro cuando se trata de un rendimiento, provecho, utilidad y renovable de aquello que constituye su fuente o matriz. Clase de frutos, frutos naturales, frutos industriales o frutos civiles. Los frutos naturales son los que directamente proceden de un bien sin que concurra el obrar o trabajo humano. Las crías de los animales, por ejemplo. Y los frutos industriales, dentro del mundo de los derechos reales, son los rendimientos de un bien que no da directamente, sino que
de dónde concurre la ayuda justamente al obrar del ser humano. Por ejemplo, en la industria del automóvil, la industria textil. Y los frutos civiles, dentro del mundo de los derechos reales, son frutos civiles, son los que indirectamente producen un bien como resultado pues de su disfrute por una persona distinta del propietario. Estamos hablando de los intereses que justamente que presta el préstamo de dinero, la merced conductiva del arrendamiento, los alquileres de las maquinarias, etc. Esos son, dentro del mundo de los derechos reales, contenidos como frutos civiles. Pero productos, ¿qué es un producto? El concepto de productos son los rendimientos de los bienes que no son renovables, y son productos que tienen como características esos rendimientos de los bienes no renovables, es decir, no vuelven a producirse al bien producido. El bien producido se altera, es decir, se extingue con el solo uso, o su rendimiento es siempre de carácter industrial, es decir, existe siempre debido a la acción humana. Pero hay también ejemplos de productos, como los encontramos en la extracción de minerales, en los yacimientos mineros, por ejemplo. Pero, ¿qué es la posesión? Aquí estamos ya justamente en este tema, porque hemos tenido que entrar, desplazarnos justamente para entrar. ¿Qué es la posesión? ¿Y cuál es su naturaleza jurídica? Si ustedes van y revisan su Código Civil peruano de 1984, aún vigente, y se van directamente al artículo 886, 896 del precitado Código Civil, en este artículo 896 está el concepto de posesión, por el cual se dice que es un derecho real que establece una relación de goce, o sea, aprovechamiento económico entre la persona y un bien con autonomía y prescinde de la titularidad como es el derecho a ella. Ese es el concepto de bien, de manera sucinta, concisa, precisa. Pero esta posesión tiene una naturaleza jurídica. Y respecto a esa naturaleza jurídica, la vieja disputa sobre si la posesión es un hecho o un derecho. En la actualidad se encuentra ya esta separada, esta dicotomía, esta discusión justamente salomónica. Porque la posesión nace como un hecho. Aprehensión, ocupación, el uso del bien, pero apenas nace es protegido por el ordenamiento jurídico, siendo en sí la posesión desde ya un derecho. Entonces, ya vamos justamente entendiendo justamente toda esta situación, porque también esto nos conduce al ámbito de lo que es un tenedor. ¿Qué es el concepto de tenedor? El tenedor es una persona que tiene o goza de un bien por actos de tolerancia del poseedor, o por la relación de dependencia que existe respecto al poseedor o propietario del mismo, conforme al artículo 897 del Código Civil de 1984. Esto nos lleva a entender que hay un y un poseedor inmediato un poquito más compleja. Porque el tenedor posee por encargo del poseedor inmediato. El tenedor es un servidor que tiene una relación de obediencia con el poseedor inmediato. Y el poseedor inmediato tiene una relación. El tema justamente de dicha posesión es la situación inclusive más compleja que hablar directamente del derecho de propiedad, en donde todo ya está definido, determinado de quién. Cuando se discute propiedad, al final se va a determinar quién es propietario de algo, de un bien mueble, pero la posesión es un tema que a veces se vuelve una situación muy dúctil, justamente dentro del ámbito de discusión jurídica, y peor. Disculpen, continuamos. Una pequeña preocupación de conectividad, pero continuamos. Estamos hablando justamente con este ámbito justamente complejo que tiene hoy día, justamente este ámbito justamente del derecho tenedor y poseedor.
Es un tema que justamente se discute. Inclusive hoy día, judicialmente hablando, en un mundo moderno, en pleno siglo XXI, se dice inclusive que el derecho de posesión tiene inclusive más preeminencia, más fuerza, más fortaleza, es más robusto frente o versus justamente al derecho de propiedad hoy en día. Y esto nos lleva a tener en cuenta hoy día lo que podemos visualizar en el siguiente PPT, que este derecho de posesión tiene otro tipo de derivaciones. Así como en su momento les hablé que podía haber un propietario y más propietario de un mismo bien, dando lugar a la copropiedad, también existe lo que se conoce también como el derecho de coposesión. Quiero que ustedes justamente revisen esto para que puedan ustedes entender justamente qué es el derecho de coposesión hoy en día. Yo quisiera que ustedes justamente visualicen este PPT y este juego para que ustedes puedan justamente entender lo que hoy día podemos entender hoy día nosotros como justamente posesión. Entender un poco su definición y también justamente entender en su momento sus respectivos justamente requisitos. La coposesión se trata de que varias personas poseen en común conjuntamente un bien justamente. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, presente justamente en este tipo de situaciones. Entonces, esta coposesión tiene una serie justamente de características, entre las cuales se encuentra justamente factibilidades como la pluralidad de poseedores, ¿no? Entonces ya estamos hablando justamente de este tipo de situaciones que nos lleva justamente a este tipo de naturaleza y que nos lleva justamente a la discusión. Pero también la coposesión tiene como requisitos la unidad del objeto de la posesión. Entonces, eso también nos lleva justamente a derivar y a conocer justamente cada una de estas situaciones, porque nos puede justamente determinar qué es lo que nosotros podemos conocer justamente este ejercicio conjunto de la coposesión. Es decir, entender pues que cada poseedor posee todo el bien, implica que no hay otras cuotas ideales justamente del bien, y la posesión debe ejercitarse juntos por todos los coposesionarios al mismo tiempo. Entonces, eso lleva justamente, porque muchas veces se discute justamente judicialmente, no solamente quién es el poseedor inmediato, sino se discute justamente quiénes son los coposeedores de un determinado bien. Entonces ya ni siquiera estamos hablando ya de la temática común de lo que se denominaría justamente los copropietarios, sino inclusive el hábito justamente de los coposeedores. Esto nos lleva a entender, y quisiera que visualicen justamente este PPT para poder entender cuáles son los elementos de la relación posesoria. Ese es un tema justamente también complejo porque nos lleva a determinar ya de manera disgregada cuál es el concepto justamente de posesión, ya de una manera muchamente más fina, mucho más definida, tal como lo conceptúa justamente el derecho civil peruano en materia de derechos reales y tal como lo define necesariamente el Código Civil de nuestro país de 1984. Entonces tenemos un sujeto de posesión, un objeto de posesión y la relación posesoria. Quisiera que ustedes visualicen justamente este pequeño PPT y puedan también entender ustedes de manera visual qué es lo que nosotros queremos definir justamente con respecto a esa temática. Estamos hablando que en posesión, el sujeto de justicia, cuando hablamos justamente de objeto de justicia propiamente dicho, estamos hablando justamente, específicamente, de que puede ser cualquier persona natural, una persona de carácter jurídica, ¿no? Cualquiera de ellas que puede ser justamente en la materia, y eso nos lleva justamente a entender justamente bajo este tipo de lineamientos, este tipo de situaciones, porque puede ser cualquier persona, natural o jurídica, valga la redundancia, del derecho público o privado, además puede ser posesión en nombre propio, posesión de un ajeno. Pero también existe el objeto de la posesión, porque pueden posesionarse toda clase de bienes muebles e inmuebles que se encuentren en el comercio de los seres humanos, hombres, es decir, susceptibles de apropiación y de tráfico jurídico. Pero la relación posesoria, eso depende justamente de lo extendido, justamente de un corpus o de un ánimos, de un cuerpo, o el interés, el ánimo, la intención, donde no tiene cabida para nada el ánimos o la intención de dominio
y la posesión, por lo tanto, es completamente autónoma de la propiedad. Entonces, ¿cuáles son las clases de posesión? Tenemos una posesión inmediata, ya les había comentado eso hace segundos atrás, una posesión legítima, una posesión ilegítima, pero también está justamente bajo este tipo de vaivenes, justamente la posesión de buena fe y la posesión de mala fe. Entonces, eso es justamente muy importante, que ustedes también lo tengan que afinar justamente y lo puedan entender de manera clara, precisa, justamente porque eso nos ayuda justamente a comprender también dentro del ámbito qué es lo que nosotros podemos conocer justamente como la denominada posesión precaria. Esa posesión precaria también nos lleva a ese mundo justamente del derecho, porque nos desvirtúa justamente al ámbito del ingreso de esa posesión inmediata. La posesión inmediata es cuando el poseedor la ejerce en virtud de un título y se encuentra justamente en su momento, ¿no? Dentro de ese título, en contacto directo con el bien, por ejemplo, el arrendatario, el usufructuario, el comodatario, el depositario y el acreedor prendario. Todas estas palabras que acabo de comentar en estos momentos tienen que ver justamente con el ámbito de los derechos reales y con la posesión. Pero la posesión inmediata tiene que ver el que otorgó el título, por lo que se posee por intermedio de un poseedor inmediato. Ejemplo, el propietario, el arrendador, el usufructuario, el comendante, el depositario, el deudor justamente prendario. Entonces, eso es muy importante que nosotros lo podamos tener presente en todo momento, en todo lugar y en todas circunstancias. Pero yo quiero que vean en este PPT lo que se puede entender dentro de los derechos reales en posesión como posesión legítima y posesión ilegítima. Por favor, si ustedes pueden verlo visualmente, sería muy importante justamente para nosotros que puedan ustedes justamente familiarizarse con esta terminología, porque eso es lo que también muchas veces se discute en los procesos judiciales. Mi posesión es legítima, mi posesión es ilegítima. ¿Y a qué me refiero? A que la posesión ilegítima en el mundo de los derechos reales cuando nace el titular legal, válido, es decir, cuando se ha ejercido de un derecho real o personal, siempre y cuando sea constituido de acuerdo a la ley. Ejemplo, el usufructuario, porque su derecho proviene del propietario. El propietario le dio la posibilidad de que una persona pueda usufructuar parte de su propiedad. Pero es ilegítima una posesión cuando carece de título válido, o bien del que lo haga habiéndolo tenido. Este ha fenecido, ha caducado, y lo que se obtenga de quien no tenía derecho a poseer el bien, o como carecía justamente del derecho para transmitirlo, o asimismo cuando se obtiene de un título nulo, por ejemplo, el usurpador que arrenda un bien. Entonces, es muy importante para entender qué es la posesión legítima o ilegítima. Pero también la famosa posesión de buena fe y mala fe, porque esto se desprende justamente de la posesión ilegítima. Por eso les pedí que justamente se detuvieran unos segundos a poder leer visualmente el PPT anterior. Porque una posesión de buena fe en derechos reales es cuando el poseedor cree que su legitimidad, por ignorancia, por error de hecho o de derecho, sobre el vicio que invalida su título. Por ejemplo, poseer 3 computadores creyendo que pertenece justamente a la municipalidad cuando pertenece pues a la Dirección Regional de Educación, por ejemplo, o realizar un contrato de anticrisis, pero no en escritura pública. Y una posesión de mala fe es cuando el poseedor tiene pleno y cabal conocimiento de su ilegitimidad. Es decir, actúa conscientemente de tal suerte que no existe ignorancia ni error de hecho o de derecho en cuanto a la adquisición de la posesión. Por ejemplo, un ladrón que posee un bien, el usurpador de un inmueble, esos son ejemplos claros de lo que se conoce como posesión de mala fe. Esto nos lleva a entender, bueno, posesión de buena fe y posesión de mala fe en el mundo de los derechos reales, y que se desprende de la posesión ilegítima. Por lo tanto, posesión de buena fe es cuando el poseedor cree que su ilegitimidad, en la legitimidad por ignorancia, por error de hecho o derecho, sobre el vicio que invalida su título. ¿No? Eso es lo que les he querido comentar. Y el de mala fe
es cuando ese poseedor tiene pleno y cabal conocimiento de su ilegitimidad, es decir, actúa conscientemente de tal suerte que no existe ignorancia ni error del hecho o de derecho en cuanto a la adquisición de la posesión sobre un determinado de lleno en materia a lo que es una posesión precaria. Y una posesión precaria es una posesión ilegítima, donde falta título posesorio, sea porque no existió antes o porque el título ilegítimo que dio nacimiento feneció, quedando el poseedor sin título alguno que ampare su posesión. Y eso está en el artículo 911 del Código Civil de 1984, en el libro quinto de Libros Reales. Por lo tanto, hay una posesión precaria porque hay una ausencia de título. Se trata del poseedor que entró, de hecho, sin título alguno. Ejemplo, el que entra clandestinamente a un inmueble para poseer, el usurpador, el hurtador. Y el título fenecido, que puede ser por decisión judicial, disposición de la ley, por cumplimiento del plazo o condición resolutoria. Ejemplo, el arrendatario que sigue poseyendo el bien cuando el plazo establecido se encuentra vencido, o el vendedor que no entregó el predio objeto de la venta. Todo esto nos lleva al mundo, dentro del derecho justamente de posesión, parte del derecho real, a lo que es adquisición y conservación de la posesión. Tema justamente muy interesante y complejo, porque hay diversos procedimientos que pueden emplearse para llevar a adquirir justamente la posesión de un bien. Y estamos hablando de la posesión originaria, de la posesión justamente derivativa, ¿no? Que eso nos lleva a tener en cuenta las presunciones legales a favor del poseedor. Un poseedor puede tener una presunción justamente de posesión, del jure de jure, o presunción de derecho, que es la que considera determinada situación como hecho verdadero o cierto, sin admitir prueba de contrario, o la presunción juris tantum de posesión, o presunción simple, mientras no se pruebe lo contrario, no se admita justamente la prueba en contrario. Pero esto nos lleva que la posesión nos puede conducir a la propiedad, a una presunción de propiedad. Y para ello está taxativamente contenido el artículo 912 del Código Civil peruano de 1984. Si ustedes revisan justamente su código, un código actualizado, ¿no? Porque muchos artículos de este código, que es ya muy viejito, a lo largo justamente de las últimas décadas, lustros y años, han sido algunos cambiados, modificados, testados, abrogados, derogados, se ha agregado algún numeral literal, se ha suprimido algún párrafo. El artículo 912 contiene pues normas prescriptivas y dos normas prohibitivas. ¿A qué me refiero? Me refiero pues que hay una presunción de propiedad y que el poseedor es reputado propietario mientras no se pruebe lo contrario. Por lo tanto, el propietario es quien debe probar su derecho. Esa es una norma prescriptiva. Mientras que esta presunción de propiedad no puede oponerla el poseedor inmediato, al poseedor inmediato tampoco puede oponerse el propietario con derecho justamente inscrito. Por lo tanto, es la norma de carácter prohibitiva. Esto nos lleva a las presunciones de posesión de los accesorios. La posesión de un bien, que hace presumir la posesión de sus accesorios, y la posesión de un inmueble, que hace dentro de ese inmueble que se está poseyendo. Como ven, ya la situación se complejiza un poco, se complica un poco más, se vuelve más compleja, porque esto lleva a la presunción de buena fe. Y aquí me quiero referir a 84, se presume no favorece al poseedor del bien inscrito a nombre de otra persona. ¿Qué quiere decir esto? Que también hay esta presunción de continuidad. El artículo 915 de nuestro Código Civil de 1984 nos dice que si el poseedor actual prueba haber poseído el medio, salvo prueba en contrario. Por lo tanto, el poseedor puede adicionar a su plazo posesorio el de aquel que le transmitió válidamente el bien, conforme lo estipula el artículo 898 del Código Civil peruano de 1984.
Pero quiero que se detengan a analizar, porque el tema de las mejoras es un tema justamente muy complejo, nos lleva justamente a situaciones, justamente de análisis, que nos conducen justamente a tener en cuenta justamente este problema que se torna justamente complejo, que nos arrastra justamente a entender justamente cómo es lo que nosotros podríamos estar justamente tratando de convivir, tratando justamente jurídicamente y desentrañar justamente esta problemática que en sí se da, ¿no? Dentro del derecho justamente de los reales, propiamente dicho, en esa factibilidad justamente jurídicamente hablando, teniendo en cuenta justamente que hoy en día, no hablamos justamente de mejoras, se habla de las transformaciones, modificaciones, alteraciones materiales introducidas a un bien con el efecto de que puedan aumentar su valor para mantenerlo, para darle comodidad, lucimiento, inclusive ornato. Por lo tanto, hay mejoras necesarias, mejoras útiles, inclusive las denominadas mejoras de recreo. Pero bueno, hay un derecho del poseedor a las mejoras, que tiene derecho al valor actual de las mejoras necesarias y útiles que existan al tiempo de la restitución, de ser necesaria, y a retirar las mejoras de recreo que puedan separarse sin daño, salvo que el dueño, el propietario real de un bien inmueble, opte por pagar su valor actual. Entonces, ahí estamos hablando ya de posesión y ir entrando propiamente al ámbito de la propiedad. Existe todo este mundo de los derechos reales vinculado al derecho de retención, en los casos de que el poseedor debe ser reembolsado de las mejoras que tiene el derecho de retención, solo se aplicará de mejoras necesarias y útiles al momento de la restitución. Pero también, en efecto de la restitución de un bien restituido, se pierde el derecho de reparación y transcurridos 2 meses prescribe también la acción de reembolso. ¿Puede haber defensas de la posesión? Sí, señores, porque hay una defensa extrajudicial de la posesión y también una defensa judicial de la posesión. Por eso que muchas personas judicializan cuando está en discusión la propiedad de un bien inmueble, por ejemplo, un terreno, ¿no? Y eso conlleva a la judicialización para determinar no solamente la propiedad, se empieza analizando si esa persona propietaria realmente fue en su momento o es posesionaria o poseedora del bien. Y ahí se ejercitan las denominadas acciones posesorias o los denominados clásicos interditos. Por lo tanto, se habla mucho de la defensa judicial de la posesión. ¿A qué nos referimos? Que conforme al artículo 920 del Código Civil Peruano de 1984, ese poseedor puede repeler la fuerza que se emplea contra él y recobrar el bien que estaba poseyendo, sin intervalo de tiempo, si fuera desposeído, pero en ambos casos debe abstenerse de las vías de hecho no justificadas, en este caso, para en su momento por las circunstancias de hecho. Esto nos lleva a entender en el mundo de los derechos reales que estamos justamente analizando y trabajando y discutiendo el día de hoy, las famosas defensas de la posesión de manera extrajudicial, pero también la defensa de posesión de manera judicial. Eso nos lleva a entender que, conforme a la defensa judicial de posesión, el artículo 921 de nuestro precitado Código Civil Peruano de 1984 nos dice que esta autoriza a toda clase de posesión de muebles inscritos y de inmuebles la posibilidad de utilizar las denominadas acciones posesorias o los conocidos interditos. Y ahí tenemos diferencias entre acciones posesorias e interditos. Por la finalidad de la protección, tenemos pues interditos que defienden al poseedor actual, se debaten los hechos ilícitos, perturbadores de la posesión, mientras que en las acciones posesorias se debate el mejor derecho a poseer, protegiendo el derecho a la posesión. Esas son las diferencias entre uno y otro, a fin de no confundir lo que es un interdicto de lo que es en su momento una posesión. Pero también, entre las diferencias entre acciones posesorias e interdictos, tenemos por la calidad del poseedor. Los interdictos definen a todo el poseedor, sea este de buena o mala fe. Y las acciones posesorias definen a quienes tengan los denominados títulos de posesión. Aclarado todo esto, tenemos pues estas diferencias entre acciones posesorias e interdictos por la vía procedimental. Los interdictos
se van a tramitar siempre por una vía procedimental de carácter sumarísimo, mientras que estas acciones posesorias se tramitarán en la vía procedimental de conocimiento. Hoy día, que estamos hablando mucho ahora justamente de la oralidad de los procesos civiles, se vuelve un poquito más delicado, ¿no? Porque esta situación que era, pues imagínense, con materia probatoria, de probanzas, y que se discutían, y que los expedientes con todos los medios probatorios tangibles, ahora al momento de oralizar justamente la discusión es muy bien, habrá una locuacidad, una verbogracia justamente por parte del abogado de una parte y otra, la demandante y la demandada, y tendrá pues que determinadamente de manera histórica, de manera cronológica, señalar las fechas, los meses, los años, los momentos, los lugares en donde justamente se ejercitaron estos actos de manera cronológica, y que el juez pueda ilustrarse justamente cómo se desarrolló el ámbito justamente de la posesión de un determinado bien mueble o inmueble. Pero eso también nos lleva pues al ámbito justamente de los medios probatorios, ¿no? Los interdictos solo se admiten pruebas destinadas a demostrar la posesión y los actos perturbatorios de despojo, pero en las acciones posesorias hay un pleno probatorio referido a demostrar el derecho a la posesión. Esto nos lleva a tener en cuenta que por el plazo para ejercitar la acción, los interdictos pueden ejercitarse dentro del año a contar desde el inicio de la perturbación o despojo, mientras que las acciones posesorias pueden ejercitarse en cualquier momento, conforme al artículo 601 del Código Procesal Civil de 1993. Esto nos lleva a tener en cuenta también que por las resoluciones emitidas, los interdictos, la resolución emitida es provisional, porque el derecho definitivo de posesión puede ser dilucidada en otro proceso judicial. Pero en la acción posesoria, la resolución emitida tiene ya carácter de causa juzgada en materia de posesión. Y esto nos traslada al ámbito de los interdictos. Hablar de interdictos es otro mundo, dentro de los derechos reales, dentro de los derechos de posesión. Son juicios. Y los interdictos, pues, nos llevan a un mundo que justamente dentro de los procesos judiciales nos puede conducir, nos puede arrastrar justamente a un escenario como es justamente el tener en cuenta todo este tipo de situaciones, a tener en cuenta las clases de interdictos que pueden haber. Los interdictos son mecanismos procesales que se permiten dentro del mundo de los derechos reales en el ámbito de posesión resolver interinamente la posesión actual que sirve para ejercitar el derecho de acción para la defensa de la posesión como hecho. Y pueden haber interdictos de recobrar, interdictos de retener un bien, interdictos justamente de obra nueva. Estas tres clases de interdictos proceden contra bienes inmuebles que estén o no inscritos respecto a bienes muebles inscritos, ¿no? Entonces, eso es algo que ustedes pueden. El interdicto de retener, por lo tanto, es una acción justamente de mantenimiento, tiene por lo mantener provisionalmente al actor en su posesión, se requiere actos materiales de perturbación de la posesión, la época en que tuvieron lugar, y la persona u otra o aquella que las ejecuta. En el interdicto recobrar es una medida de orden y paz pública, del principio de que nadie puede hacerse justicia por sí mismo y constituye una tutela contra los actos de privación de la posesión. Aún mucho más si hablamos justamente de mala fe. ¿Puede haber interdicto de obra nueva? Sí. Es un interdicto especial destinado a mantener la posesión derivada del interdicto de retener. Los requisitos de un interdicto de obra nueva en posesión son la existencia de una obra comenzada dentro del año en que se ejecutó el trabajo y que la obra dañe justamente la propiedad del demandante y que el daño pueda en su momento producirse. ¿Existe interdicto de obra ruinosa? Bueno, está destinado a adoptar justamente medidas de seguridad en relación a alguna construcción que pueda amenazar. El objetivo es la demolición total o parcial de dicha construcción y como requisito está en demandar que tenga necesidad de pasar por las inmediaciones del edificio que amenaza buena y que sea dueño de alguna propiedad que pueda venirse justamente afectada por la misma. ¿Cómo se extingue la posesión? Puede distinguirse dentro del mundo de los hechos reales por la destrucción del bien que se está poseyendo, por la tradición o la tradición, por la imposibilidad de ejercer la posesión por parte del poseedor, porque se abandona la posesión o por el hecho de un tercero.
¿Cuál es el objeto de la posesión? Bueno, hay cosas corporales, se pueden tocar, cosas incorporales, dejando su normativa a la legislación especial, el artículo 884 del Código Civil de 1984, el mundo de derechos de autor, es complejo, igual que todo el mundo que tiene que ver con el ámbito de la propiedad industrial, pero en doctrina, todas las cosas que están en el comercio, en tanto su propiedad, pueden ser adquiridas en su momento por particulares. Y esto nos lleva a la temática de la propiedad. La propiedad tiene, pues, dos concepciones a saber. Un sentido amplio, equivalente a derechos patrimoniales, un sentido ético, técnico, equivalente a dominio, y el derecho real con poder jurídico pleno, que comprende el principio de todas las facultades sobre el bien. ¿Cuáles son las características de la propiedad? Que es un derecho subjetivo, implica un poder inmediato, es un derecho abstracto y es al mismo tiempo elástico. ¿Y cuáles son los elementos de la propiedad? Los elementos de la propiedad, pues, es un sujeto de propiedad, es un objeto de propiedad y tiene que ver en sí una relación de carácter jurídico. Por consiguiente, hay una serie de atributos del propietario. El jus utendi, que implica que es el derecho del uso del bien que faculta al propietario a servirse de él según su naturaleza. El jus fruendi, en derecho de propiedad, es el derecho del goce, es el disfrute o explotación del bien que permite percibir todos los frutos y productos del bien. El jus abutendi es la facultad de disposición del bien que tiene el propietario. Y el jus vindicandi faculta al titular que tiene para reivindicar o recuperar el bien del cual ha sido completamente despojado. Esto nos lleva a las clases de propiedad, que también es todo un mundo, porque en cuanto a su extensión, hay una propiedad plena, una propiedad nula, propiedad, y una propiedad plena implica que es una propiedad total, donde todos los atributos y facultades se refunden en el dominio del bien. La nuda propiedad son derechos reales limitados por el uso, el usufructo de la habitación, que se concede al propietario pleno u a otra persona. Pero dentro de las clases de propiedad también están con relación a los bienes que no son objeto de propiedad, que son objeto de propiedad. Y estamos hablando de la propiedad civil, regulada por el Código Civil de 1984, la propiedad agraria, que es otro mundo, que tiene que ver con el mundo del derecho agrario, la propiedad intelectual, que tiene que ver con los derechos justamente de autor, regulada por el Decreto Legislativo 822, la propiedad industrial, que protege justamente las patentes, a las marcas, diseños industriales, lemas comerciales, Decreto Legislativo 823, la propiedad horizontal y las propiedades de las comunidades campesinas y nativas del Perú. Como nos estamos viendo, justamente el mundo, justamente el derecho de propiedad también es otro misterio, y nos abre justamente al escenario de los modos de adquirir la propiedad. Y justamente es un tema justamente no sencillo, es un tema muy justamente complicado, justamente de poder abordar en una sesión tan sucinta como la que nos acompaña el día de hoy, pero que con nuestros esfuerzos nos lleva justamente a atender justamente este tipo de particularidades, porque eso es lo que nos lleva justamente es eso, ¿no? A querer justamente comprender lo que estamos justamente trabajando, ¿no? Lo que estamos justamente entendiendo ahora nosotros, y que queremos justamente que sea pues objeto de detalle por todos y cada uno de nosotros, justamente, porque hablar pues de propiedad, como estamos detallando en estos minutos, es enfrentarnos justamente al derecho justamente de protección. Los modos de adquirir la propiedad pueden ser originarios, con la apropiación, la especificación, la mezcla, la unión, la confusión, la accesión, la usurpación, la percepción de frutos. Esos son los modos originarios de adquirir la propiedad de una cosa. Pero hay modos derivados, como son la tradición, el contrato, la sucesión de los derechos de propiedad y el mandato propio de la legislación o la ley. Los modos de adquirir la propiedad son los que ustedes pueden ver en este PPT o PowerPoint. Los he tratado justamente de comprimir, porque como dice, una mirada dice mucho más que 1000 palabras, y es de una forma más amigable
poder entender estos modos de adquirir propiedad. Estamos hablando de una apropiación que implica la aprehensión, por ejemplo, piedras, conchas, una casa, el hallazgo, un tesoro, cosas perdidas, la apropiación, y eso nos conduce a la propiedad de las cosas, la especificación y transformación, la accesión, bienes inmuebles, de manera natural, una aluvión, una abulsión, a través de una accesión inmueble, a través de modo industrial, la edificación en terreno ajeno, ya sea de buena fe, de mala fe, la accesión de muebles, de manera natural, la cría de animales hembras, la cría de una, en este caso una vaca, pertenece al propietario o dueño justamente de la vaca. Igual, una mezcla, una accesión de muebles de manera artificial, la unión o mezcla o confusión, la transmisión de la propiedad de muebles y inmuebles o la prescripción adquisitiva de dominio. Todos esos 5 modos de adquirir que ustedes están visualizando en el PPT o PowerPoint nos conduce justamente a entender cómo se adquiere justamente la propiedad en los derechos reales. Pero también puede haber otro escenario, que es justamente el ámbito de la expropiación. El artículo 929 del Código Civil de 1984 nos dice que el concepto implica que es un modo originario que da nacimiento al derecho de propiedad cuando se trata de bienes muebles, recibiendo el nombre técnico de aprehensión, que significa la toma de la posesión de un bien mueble de nadie. La res nullus, la cosa de nadie. Y como elemento de que se trata de bienes muebles que no pertenezcan a nadie, o sea, cosas nulas, y se excluye los bienes inmuebles. O que haya aprehensión material del bien, es decir, la toma de posesión de manera efectiva. ¿Hay modalidades de aprehensión? Sí, por ejemplo, la caza y en su momento la pesca. Esto nos lleva a entender dentro de este mundo de la propiedad, de la forma de adquirir los bienes, en la especificación y la mezcla, tal como está definida en el artículo 937 del Código Civil peruano, como originario de adquirir la propiedad, se presenta cuando una persona utiliza la materia prima ajena, sin autorización de su dueño, para producir un bien nuevo por medio de su arte y trabajo. Y esto nos lleva a la unión o función, la mezcla o conmixtión o la confusión. Como ustedes ven, el mundo de los derechos reales no solamente decir yo poseo o no poseo, yo soy propietario o no propietario. Es un mundo, es una caja de Pandora. Por eso es que los juicios de propiedad y posesión son, pues, muchas veces complejos, difíciles y dificultosos. Y eso nos lleva, pues, a entender. No sé cuántos de ustedes sabrán que es la fusión, la conmixtión, la confusión. La unión acusación implica que es la reunión de bienes muebles de distintos diseños que conservan su identidad, no se confunden aún cuando estén adheridos a ello. Por ejemplo, un traje con adornos ajenos, lancias muebles sólidas o secas de igual o diferente especie que llegan a confundirse o mezclarse. Por ejemplo, naranjas, papas. Y la confusión es la unión o mezcla de 2 cuerpos líquidos de la misma especie, aunque sean de diferente calidad, perdiendo ya en su momento la individualidad. Por ejemplo, gasolina y aceite, aunque dicen que agua y aceite no se mezclan. También tenemos en cuenta la accesión, que es un tema justamente que tiene que ver, que es el modo originario, aquí es la propiedad, tanto mueble como inmueble, que consiste en el acrecentamiento o incremento o ampliación de un bien por la incorporación de otro. Y se necesitan de 2 elementos. Una que es la adhesión o unión física y otra es la permanencia de esta respectiva unión. Por lo tanto, quisiera que ustedes pues visualicen un poco este PPT, porque esto nos lleva justamente a entender justamente esta dinámica de lo que nosotros podemos entender hoy día como justo bien, ¿no? Propiamente dicho, ¿no? O sea, la particularidad que tiene justamente en el mundo de los derechos reales, esta tónica justamente tan importante, tan justamente delicada, justamente en el ámbito, justamente del mundo de carácter jurídico, que nos traduce justamente y nos conduce justamente de manera justamente natural al
entender pues esta dinámica propia justamente de los derechos, justamente a poder pues determinar lo que hemos estado nosotros comprendiendo, analizando, justamente conversando en todos estos momentos, en todos estos minutos, y que justamente nos ayuda pues a clarificar justamente pues que la sesión puede ser natural, o puede ser una aluvión, una abulsión, o puede ser el escenario de la accesión de muebles o de manera natural, como lo determina el artículo 946 del Código Civil, o artificial, como la determina el artículo 947 del precitada norma legal, entre las cuales se encuentra la unión, la mezcla y la confusión que ya hemos estado comentando. Pero también existe lo que se llama justamente la prescripción adquisitiva de dominio, que es uno de aquí la propiedad, que se lleva a cabo mediante la posesión de la prescripción que sea continua, presunción de continuidad, pacífica, exento de violencia, pública, conocida por todos, y comportarse como propietario con un elemento de animus, que puede ser de dos tipos, ordinaria corta, extraordinaria o larga. Esta prescripción adquisitiva de dominio puede ser ordinaria corta y se exige una posición, como le dije, continua, pacífica, pública, y también comportarse como propietario, además de tener justo título y buena fe. De bienes muebles, buena fe, 2 años. De inmuebles, justo título, más buena fe, 5 años. Ese justo título es el acto jurídico que sirve de causa a la transferencia justamente del dominio. Imagínate, hasta el acto jurídico tiene que ver mucho con los derechos reales. Mientras que la prescripción adquisitiva de dominio en extraordinario larga nos conduce a que no se exige título justo o título ni buena fe. Los efectos es que el plazo de prescripción es más largo para bienes muebles, 4 años, para bienes inmuebles, 10 años. ¿El plazo de prescripción puede interrumpirse? Sí, se puede interrumpir justamente de 2 formas. Civilmente, esto se da por el emplazamiento judicial con pretensión de restitución, conforme al artículo 1996, inciso 3 del Código Civil Peruano de 1984. Y de manera natural, cuando ha habido pérdida o privación de la posesión, salvo que la recupere antes de 1 año, estamos hablando del artículo 953 del Código Civil Peruano de 1984. Por lo tanto, hay una prescripción adquisitiva de dominio, conocido por todos, cuando se quiere pues un bien por prescripción con el solo cumplimiento del plazo o con la sentencia emanada por el juez. Artículo 952, segunda parte del Código Civil de 1984. Por lo tanto, hay prescripción adquisitiva de dominio que se da por el solo cumplimiento del plazo, pero para hacer valer su derecho frente a terceros se necesita ir al registro público. Se tiene que recurrir al juez a través de un proceso abreviado para probar los requisitos de la posición prescriptoria, la sentencia de carácter declarativa, y la sentencia va directamente a registros públicos para que se inscriba la propiedad del prescribiente y la sentencia no es título de propiedad. Como ustedes ven, este tema pues es motivante, interesante, desafiante. Es toda una aventura intelectual, justamente y sobre todo judicial. Cuando estamos inmersos justamente en los procesos judiciales, pues entramos en esta dicotomía de poder analizar un tema que muchas veces se torna exquisito, sobre todo cuando estamos hablando de temáticas como el modo de transmisión de propiedad, el régimen del título, el modo, el título como acto jurídico, el modo como el hecho que dio origen al nacimiento o a la adquisición de esa propiedad, y el régimen que distingue el título de adquisición y el modo de adquirir ese derecho de propiedad. Y como lo dice el artículo 947 del Código Civil de 1984, que señala que la adquisición de la propiedad de los bienes muebles se perfecciona con la entrega, la tradición o el traditio. Y para los bienes inmuebles, conforme al artículo 949 del Código Civil de 1984, simplemente y exclusivamente con la sola obligación de enajenar un inmueble determinado. También se da pues la transferencia de la propiedad de bienes muebles, justamente la traditio, salvo disposición legal diferente, artículo 947 de nuestro Código Civil, pero también se da pues la obligación de enajenar, salvo disposición legal diferente, transferencia de la propiedad de un bien inmueble, artículo 949 del Código Civil peruano,
Y eso nos lleva también al escenario de la propiedad predial. El predio constituye la unión de la inscripción del registro de propiedad. Los predios pueden ser de varios tipos, urbanos, rurales, seriazos, de expansión urbana. El artículo 254 del Código Civil hace alusión a la propiedad del predio, se extiende al suelo, al subsuelo. El Código Civil peruano, en materia de propiedad, utiliza el criterio de utilidad cuando hablamos de propiedad predial. Y el Código Civil peruano de 1964 señala que el subsuelo y el sobresuelo pueden pertenecer a diferentes propietarios. Artículo 955 de nuestro Código Civil. Por lo tanto, hay límites a la propiedad predial. Todos tenemos probablemente una casa y eso nos preocupa mucho justamente por conservarla y protegerla legalmente. Porque hay límites a la propiedad predial. Son límites en cuanto al derecho de enajenar por parte del propietario, la zonificación, que son los usos que se le asigna a un predio. Para ello hay un plano de zonificación que viene a ser el elemento gráfico de los usos asignados al suelo y el reglamento de zonificación que describe las características de cada suelo que se encuentra en nuestro predio. Está la subdivisión, que es la participación de tierras, la habilitación, que es el proceso de conversión de un predio rústico o eriazo a un urbano, y la ejecución de acciones de acondicionamiento físico o de carácter legal. También en propiedad está el tema justamente de la denominada expropiación, tema que se torna justamente motivante y interesante, y ya le concedemos justamente a una persona justamente ese ropaje, esa armadura justamente, que nos da justamente a poder entender justamente esa importancia, nos lleva a entender que la expropiación puede ser la transferencia forzosa, derecho de propiedad, es una de las grandes limitaciones del derecho de propiedad. Para que se proceda es necesario que se pruebe la causal de seguridad nacional, pública, que lo justifique. Solo puede ser declarada por ley, autorizada por un congreso, y para ello se tiene que dar un pago previo de justiprecio efectivo al propietario. La expropiación no se puede discutir en blanco, más allá del monto legal y el monto del mercado, el precio del mercado. El justiprecio comprende el valor de la tasación comercial actualizada del bien que se expropia, realizada por la CONATA, y procede en su momento es factible la reversión. El derecho de propiedad, por lo tanto, es un fundamento en nuestro país, concede todas las facultades al titular para que ésta logre sus fines sociales, económicos, en armonía con el bienestar general. Es por esta razón que goza de la más amplia tutela jurídica. Este derecho subjetivo, además, forma parte justamente de la estructura política y económica de un Estado, y en el Perú forma parte inclusive de nuestro derecho constitucional. El derecho de propiedad, por lo tanto, tiene un alcance vertical del derecho de propiedad, en cuanto justamente al vuelo, en cuanto al suelo, subsuelo, tiene que ver pues con el contenido, justamente las facultades que integran este derecho denominado subjetivo, y tiene que ver también mucho con los límites al poder que tiene el propietario, límites de interés público, límites de interés privado, al hacer uso de su propiedad. Tiene que ver mucho con la medianería, que justamente consiste en que los dueños de los predios contiguos o vecinos comparten pues elementos comunes que separan sus inmuebles, por ejemplo una pared, muros, justamente se trata pues de que la propiedad de la parte de cada una de ellas está sometida a ciertas restricciones e interés del otro, del vecino. La Constitución implica que la medianería puede darse ya sea porque se le ha construido el elemento divisorio sobre el terreno de ambos propietarios o porque voluntariamente solo uno construyó para los dos o a petición de uno de ellos. Por lo tanto, la medianería tiene que ver muchas veces con que no impedir el uso común de los demás medianeros sobre un bien que es común, o sea, la pared medianera que divide a los predios, o la extinción de la medianería que se extingue por renuncia de un medianero a su parte en favor de otros. ¿Cómo se adquiere la propiedad? Bueno, esto está definido por la ley. Se adquiere justamente por la acción propiamente dicha de la misma, ¿no? Eso es muy importante tenerlo en cuenta, cómo se adquiere justamente la propiedad, como hoy día justamente lo definimos hoy en nuestro país, y tenemos en cuenta que la propiedad se llega a adquirir en principio, los frutos que una cosa produce, pasa pues a ser dueño de ella misma, a sí mismo,
Si una cosa más importante se le une e incorpora inseparablemente a otra, que sea menos, que pertenezca a otro dueño, el propietario de la primera adquiere la segunda. Se trata pues de una conjunción de dos propiedades. En una, pues las cosas incorporadas pasan a formar una sola unidad y un solo objeto. Entonces tenemos la accesión por producción, frutos, y la accesión por incorporación. Nos lleva pues a que los modos de adquirir propiedad pueden ser por naturaleza, por fundamento, pero también por la incorporación, puede ser como les había manifestado, por la alusión, por la abulsión. Se puede adquirir justamente la propiedad también por aspectos generales, dado que el término propiedad se puede entender de dos aspectos, uno amplio y otro justamente con un margen restringido. Es decir, dentro del primero, justamente, el concepto amplio, comprende todos los derechos reales que se ejercen vía posesión. En su segunda sección, de manera restringida, el derecho de propiedad se entiende únicamente al dominio que se ejerce sobre un determinado bien. Este concepto de propiedad, y con esto ya voy terminando y concluyendo, se trata pues de un derecho real que confiere a su titular el poder jurídico, pleno a su titular, sobre un determinado bien, servirse de ella, percibir sus frutos, usarla, inclusive, cuando lo desea, reivindicarla, ¿no? Solicitar, reclamar que es suya, más ahí, al mismo tiempo de proclamar pues su propiedad, su titularidad. Esto nos lleva a tener en cuenta que hay una serie de características de la propiedad. La propiedad, por lo tanto, es un derecho real, es el más amplio y completo derecho del señorío que se puede ejercer dentro del mundo de los derechos reales sobre una cosa, la que significa que sea ilimitada, que no sea justamente limitado ni absoluto. Esta propiedad sobre un bien puede ser oponible a todos, erga omnes, a todo el mundo, y este derecho a propiedad sobre algo, cosa, es exclusiva y al mismo tiempo se ejerce una excluencia. Por lo tanto, esta propiedad tiene un contenido y es complejo en una serie de facultades inherentes del dominio. Da derecho a poseer, subsime al derecho real de posesión, da el derecho a percibir los frutos, el derecho de disponer, el derecho de usar y el derecho de reivindicar. Y por último, nos conduce justamente a este escenario, a que este derecho de propiedad que hemos estado conversando a lo largo de toda esta jornada académica que nos acompaña justamente el día de hoy, al ámbito justamente de lo que es la extinción del dominio. ¿Qué queremos decir con esto de manera finalista? Que este derecho de propiedad en el marco jurídico de derechos reales, que viene más allá, acompañado del derecho de posesión, que van de la mano en esta aventura justamente del mundo de las cosas, la extensión del dominio conlleva, y cabe con ello, señalizar que este principio solo se aplica a los inmuebles. Y esto quiero aclarar. Al espacio aéreo, al subsuelo, a los accesorios, a los frutos y a los productos. Como ustedes verán, hoy día ha sido pues una jornada justamente muy dinámica. Nos ha llevado pues a conocer toda la temática justamente del mundo, justamente de los derechos reales, que nos ha pues ayudado a entender todo el origen, el contenido, las características, su nacimiento, su definición etimológica, la diferencia que tienen con las obligaciones, de la forma clásica, el contenido del sistema del mundo de los derechos reales, las cosas, los bienes, el conocer justamente el concepto de lo que es un bien, porque hay que tenerlo claro. Muchas personas, abogados, llegan a hablar de estos temas en procesos judiciales y en los juzgados se entrapan conceptualmente en la definición de una cosa y otra, entre un concepto y otra, bien posesión, bien, ¿no? Sus frutos, los elementos, las características, su clasificación. Pero usted de qué me está hablando, señor abogado, señor letrado, ¿no? De una parte y de otra. Características, qué determinación de particularidades tienen estos bienes y su relacionismo justamente de carácter jurídico y legal, la titularidad de los derechos que discuten, las clasificaciones según nuestro Código Civil de 1984, tal como lo tenemos acá en el Perú y no en otros países extranjeros, y entender toda esta aventura justamente dentro de los ámbitos integrativos, en los ámbitos accesorios, los frutos, los productos. Esto nos ha llevado a entender la posesión, su naturaleza,
dinámica y justamente toda esa conceptualización justamente que nos ha asistido, eso nos ha permitido justamente entender todo lo que estamos conversando justamente y analizar el ámbito de conceptos como es un tenedor, inmediato, la pluralidad, los elementos de la profesión, sus clases, y haber entendido y comprendido justamente de que la clásica y profesión de buena fe y mala fe en el ámbito jurídico, posición precaria, cómo conservamos y adquirimos esta posición bajo estas presunciones legales, así como la posesión de propiedad, todo vinculado al Código Civil del Perú de 1984, sus diferentes artículos y articulados. Vino justamente el ámbito de las mejoras, eso nos ha llevado a entender pues las defensas posesorias, hemos hablado justamente de los interdictos, hemos hablado justamente de las acciones posesorias, hemos hablado justamente de toda esta dinámica, el objeto, la propiedad, sus elementos, sus atributos, la clase, los modos de escribir, la forma de profesión, la justificación, y eso nos ha llevado a entender justamente el ámbito adquisitivo, el dominio, la transmisión de propiedad, la transferencia y la propiedad real, con la cual hemos estado concluyendo justamente el ámbito de profesión y la propiedad de un bien, justamente justo precio, esto de una manera de ley, dada por el Congreso. Eso nos ha llevado a entender justamente finalmente, inclusive los modos de adquirir la propiedad, que nos ha conducido finalmente a cerrar la jornada académica, reforzando un poco más el concepto de propiedad, sus características, los contenidos, la expresión del dominio propio de la propiedad. Y con esto yo quiero terminar justamente mi participación, mi ponencia del día de hoy, agradeciendo una vez más la cordial y gentil invitación académica formulada justamente por la Corporación Cívica para poder haber participado la noche, el día de hoy, en este tema tan interesante y tan motivante como ha sido compartir con ustedes el tópico de los derechos reales y específicamente la temática vinculada a la propiedad y la posesión en el Perú. Despidiéndose de ustedes cordial y gentilmente hasta otra oportunidad académica, el poder en Derecho Procesal, en Política Judicial y Derecho de la Empresa, Comisión de Gestión Empresarial por la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Que tengan ustedes cordiales y muy buenas noches y me despido con un afectuoso saludo académico con todos y cada uno de ustedes y nos vemos hasta una otra oportunidad gracias a la invitación académica de la Corporación Cefica. Que tengan ustedes cordiales y muy buenas noches. Muchas gracias y hasta luego.